Hola, somos el equipo 4 y vamos a presentar sobre lo que es el cáncer de vejiga. Primero que nada tenemos lo que es la definición del cáncer, que es el crecimiento descontrolado de las células. Esto se debe a una alteración en el ADN y que lo que va a causar es que estas células continúen creciendo y formen nuevas células anormales. En la mayoría de los casos, estas células cancerosas van a formar lo que es un tumor y pueden llegar a invadir o a propagarse a otro tejido, cosa que las células normales no pueden llegar a hacer. La vejiga es un órgano hueco que tiene paredes musculares flexibles. Su función principal es el almacenamiento de la orina que proviene desde los riñones a través del uréter y que se continúa con la uretra para llegar a sacar esta orina. Tiene una capacidad de hasta 2 tazas que puede almacenar orina. En cuanto a su histología, tenemos 4 capas que van a componer la pared de la vejiga. Yendo desde lo más interno hasta lo más externo, tenemos primero que nada lo que es el urotelio, que está compuesto por células en transición. Posteriormente, le sigue una capa de tejido conjuntivo que se llama la lámina propia, y esta va a contener vasos sanguíneos al igual que nervios. Después le sigue una capa gruesa de músculo que se llama la muscularis propia. Y por último, la capa de grasa que va a separar a otros órganos con la vejiga se encuentra ya en la porción más externa. En cuanto a la epidemiología del cáncer de vejiga, tenemos que el cáncer de vejiga es responsable del 7% de todos los cánceres y el 3% de mortalidad en Estados Unidos. El 95% de estos tumores son de origen epitelial, mientras que el resto corresponde a los tumores mesenquimatosos. Dentro de los tumores epiteliales encontramos los uroteliales, que son los más predominantes, y dentro de estos tenemos el papiloma exocítico, el paloma invertido, la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, cánceres uroteliales papilares tanto de bajo como alto grado, y el carcinoma in situ. Los otros tumores que tenemos es el carcinoma mixto, el adenocarcinoma, carcinoma microcítico y los sarcomas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia de este carcinoma es mayor en los varones que en las mujeres, teniendo una relación de 3:1 respectivamente. Se ven más propensos a aquellos países desarrollados que los que están en vías de desarrollo, y se ven más en medios urbanos que en rurales. El 80% de los pacientes que tienen esta carcinoma se encuentra entre las edades de 50 y 80 años. Y es importante mencionar que el cáncer de vejiga no es una entidad familiar, o si acaso se ve en muy raras excepciones. Existen factores implicados en la patogenia. Uno de ellos, y el más importante, es el consumo de cigarrillos. Este va a aumentar el riesgo entre 3 a 7 veces. Va a depender, obviamente, del número de paquetes al año y también del hábito tabáquico que nuestro paciente tenga. A diferencia, se ha visto que el puro, las pipas y el tabaco de mascar se ha asociado a un riesgo menor. Otro factor es la exposición industrial a las arilaminas, en particular a la 2-naftilamina. Estos cánceres se llegan a expresar después de 15 a 40 años a la exposición a esta sustancia industrial. Las infecciones por Schistosoma hematobium, principalmente en áreas endémicas como es en Egipto o Sudán, han demostrado tener una incidencia de causar 70% de cánceres epidermoides y el resto, o sea, un 30%, siendo los uroteliales. También se ha visto una mayor incidencia en aquellas personas que utilizan analgésicos a largo plazo, al igual que la ciclofosfamida, y que se han expuesto previamente a irradiación de vejiga. Ya entrando a los tumores uroteliales y a los cuales vamos a profundizar, estos tumores representan el 90% de todos los tumores vesicales y cubren todo el espectro desde pequeñas lesiones benignas que nunca van a recidivar
hasta cánceres muy agresivos asociados a un riesgo alto de muerte. Muchos de estos tumores son multifocales, pero con mayor frecuencia se ven en la vejiga, aunque se pueden presentar en todo lugar que tenga urotelio, es decir, que va desde de la pelvis renal hasta la uretra distal. Existen dos lesiones precursoras a estos tumores uroteliales. Una de ellas son los tumores papilares no invasivos y el otro es el carcinoma uroterial plano no invasivo. Las lesiones precursoras más frecuentes son los tumores papilares no invasivos, que se van a originar a partir de la hiperplasia papilar uroterial. Estos tumores van a sufrir una serie de cambios atípicos y se van a clasificar de acuerdo al comportamiento biológico que tengan. Por otra parte, la otra lesión, que es el carcinoma invasivo o el carcinoma uroterial plano no invasivo, también se le conoce como el carcinoma in situ. Este término se utiliza más en histología, dado que con esto se describen las lesiones epiteliales que presentan cambios citológicos de malignidad. La mitad de los sujetos con cáncer de vejiga invasivo ya han infiltrado la pared vesical cuando se presentan al consultorio del doctor, por lo que en lo que empeora el pronóstico es más que nada la invasión a la lámina propia. Pero lo que causa la mortalidad es la invasión a la muscular propia, llegando a una tasa de supervivencia de 5 años con solamente un 30%. Cuando este cáncer de vejiga ya es invasivo, no se pueden observar las lesiones precursoras debido a que han sido destruidas por el componente invasivo de alto grado. Posteriormente tenemos el sistema de clasificación. En un inicio, la Organización Mundial de la Salud en 1973 clasificó a los tumores uroteliales en 5 categorías, siendo desde el más benigno hasta el más maligno. Del papiloma urotelial es el primero, seguido de una neoplasia urotelial de bajo potencial maligno y 3 grados de carcinoma urotelial papilar, yendo desde el grado 1 hasta el grado 3. Pero en el año 1998, la Sociedad Internacional de Patología Urológica decidió cambiar esta clasificación a solamente 4. El primero siendo papiloma uroterial, la neoplasia urotelial de bajo potencial maligno siendo la segunda, y por último solamente 2 tipos o 2 grados de carcinoma uroterial papilar, el primero siendo bajo grado y el último siendo alto grado. En el 2004, la OMS adoptó esta clasificación y es la que se sigue utilizando en la actualidad. Pasando ya a la patogénesis molecular o genética del cáncer vesical, se han observado varias alteraciones genéticas que culminan en la activación de la cascada de señalización del receptor de factor de crecimiento. Una de estas alteraciones es la mutación del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, que se va a encontrar predominantemente en carcinoma papilar de bajo grado no invasivo, y esta alteración va a resultar en la activación del receptor sinasa del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Por otro lado, existe una pérdida de la función de los genes supresores TP53 y RB, que se ven o que se observan en los tumores de alto riesgo y con invasión muscular. De igual manera, se ve una activación genética en el oncogen HRAS que se observa particularmente en los tumores de bajo grado no invasivos. Del 30 al 60% de los tumores se van a asociar a una pérdida del cromosoma 9, ya sea por una monosomía o una lesión de este mismo cromosoma. Esta alteración se va a observar comúnmente en tumores papilares superficiales, no invasivos, tanto planos como papilares. En ocasiones se ve más frecuentemente en los papilares, pero en ocasiones se ven en los planos. La deleción del cromosoma 9p, principalmente en su locus 20, van a incluir al gen supresor CDKN2A, que este mismo va a codificar al inhibidor de la sinasa 16 dependiente de la ciclina y al ARF. Este último es una proteína que va a aumentar la función del P53. Existen otros genes que se ven afectados
por la deleción del cromosoma 9q, como por ejemplo el PTCH, el cual va a codificar a un regulador negativo de la vía de señalización Hedgehog, y el otro gen que es el TSC1, que de igual manera va a codificar un regulador negativo que señaliza para mTOR. Por último, se han visto dos vías carcinógenas en la patogénesis de los cánceres vesicales. La primera vía comienza con un tumor papilar de bajo grado, que se va a caracterizar por una mutación en el receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos y de RAS, al igual que una deleción del cromosoma 9. De estos, una minoría va a perder la función del TP53 o del RB y va a llegar a progresar hasta tener una invasión. Por otro lado, la segunda vía, y la más agresiva, comienza con lesiones de alto grado, tanto papilar como planas, que se va a caracterizar por una mutación en el TP53 y con la pérdida del cromosoma 9, y posteriormente va a llegar a lo que es la invasión. El curso clínico de estos cánceres es por una hematuria indolora, que esta viene siendo la manifestación clínica más dominante y con la que se llegan a presentar los pacientes. De igual manera, esta hematuria se puede ver acompañada con polaquiuria, tenesmo y una disuria. Se puede llegar a afectar el orificio uretral, que esta puede producir después una pielonefritis o una hidronefritis. Cuando se detectan por primera vez, el 60% de las neoplasias son únicas y el 70% se ven localizadas en la vejiga. Los pacientes con tumores uroteliales, ya sea cual sea su grado, tienen una tendencia a desarrollar tumores nuevos después de la resecación, y las recidivas muestran un grado todavía más alto. El riesgo de recidiva y progresión va a estar relacionado a algunas variables, como puede ser el tamaño, el estadio, el grado o multiplicidad del tumor, la tasa de recidivas previa y la presencia de displasia o carcinoma in situ asociados en la mucosa circundante. Es importante mencionar que estas recidivas no son como tal, ya que no se encuentran en el mismo lugar, sino aparecen en lugares diferentes a la lesión original. Luego tenemos lo que es la estadificación del TNM. Esta estadificación va a tener tres componentes. La T, que es el tumor primario, que va desde TX a T4B. La TX corresponde a que no se puede evaluar el tumor primario. T0 es la ausencia de datos de tumor primario. TA, carcinoma papilar no invasor, mientras TIS es el carcinoma in situ o el tumor plano. T1 es un tumor que invade en el tejido conjuntivo subepitelial, mientras que T2 invade el músculo. Del T2 tenemos T2A y B. El A invade el músculo superficialmente o en la mitad interna, mientras que B invade el músculo profundo o en la mitad externa. El T3 es el tumor que invade al tejido perivesical. Puede ser tanto microscópica como macroscópicamente, siendo A y B respectivamente. El T4 es un tumor que va a invadir cualquiera de las estructuras siguientes, que es la próstata, el útero, la vagina y la pared de la pelvis como la pared abdominal. El T4A hace referencia al tumor que invade la próstata, útero y la vagina, mientras que el T4B hace referencia a la invasión de la pared de la pelvis o de la pared abdominal. N se refiere a los ganglios linfáticos que se ven afectados. NX es que no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales, mientras N0 es la ausencia de metástasis hacia los ganglios regionales. N1 hace referencia a la metástasis a un solo ganglio linfático en la pelvis verdadera, que esto viene siendo en hipogástricos, obturadores, ilíacos externos o presacros. N2 hace referencia a varios ganglios linfáticos afectados, mientras que N3 es metástasis en uno o varios ganglios linfáticos ilíacos comunes. La M hace referencia a la metástasis a distancia, y de aquí solamente tenemos dos categorías. M0 es la ausencia de metástasis, mientras que M1 es ya la presencia de esta metástasis a distancia. Tomando esta estadificación, la Asociación Americana del Cáncer
agarró el TNM y la clasificó en 4 estadios, desde el 0 al 4, al 5 estadios. El 0 se divide en 2, el 0A y el 0IS. El 0A hace referencia al carcinoma papilar no invasor sin ninguna afección tanto en ganglios como no presenta una metástasis a distancia, mientras que el carcinoma in situ se ve dentro del estadio 0IS y de igual manera no hay ni ganglios afectados ni una metástasis a distancia. En el estadio 1 podemos observar que el cáncer ya llega a afectar lo que es el tejido conjuntivo. Por lo tanto, el tumor viene siendo un tumor un tumor en clasificación T1 sin tener ninguna afección en ganglios ni en metástasis a distancia. El T2 es un tumor que va a invadir ya al músculo y se va a encontrar dentro del estadio 2 de esta asociación de cáncer americana. Puede ser tanto T2A como T2B, que viene siendo referencia a la invasión de músculo superficial o profundo, respectivamente. En el estadio 3 se encuentran 3 clasificaciones. Uno que viene es la T3A, que es un tumor que va a invadir ya al tejido perivesical microscópicamente. También se ve un T3B que va a afectar macroscópicamente, y el T4A, que es un tumor que va a invadir la próstata, útero o la vagina. Todos estos no tienen ninguna afección a ganglios y mucho menos una metástasis a distancia. Y por último, en el estadio 4 observamos un tumor que va a invadir la pared de la pelvis o pared abdominal sin tener ninguna afección en ganglios ni una metástasis a distancia. De igual manera pueden clasificarse dentro de este estadio cualquier tipo de tumor primario que tenga una afección de ganglios, tanto ya sea 1 o 2 o varios, y sin una metástasis a distancia, o por último puede ser cualquier tipo de tumor con cualquier tipo de afección ganglionar y ya con una metástasis a distancia. Por último, tenemos el diagnóstico. Este diagnóstico se va a centrar principalmente en lo que es el problema clínico, que se plantean las neoplasias, es la detección precoz y el seguimiento adecuado de esta misma. La citoscopía y la biopsia son el pilar de diagnóstico para este tipo de carcinoma. De igual manera, es importante hacer el estudio citológico y el análisis de orina para poder detectar biomarcadores como son la proteína relacionada con el factor H de complemento, la telomerasa, productos de degradación de fibrina y fibrinógeno, mucinas, antígeno carcinoembrionario, ácido hialurónico y hialuronidasa, proteínas de la matriz nuclear, e inclusive con inmunofluorescencia podemos apreciar lo que son anomalías cromosómicas. En cuanto a los estudios por gabinete o por imagen, podemos encontrar lo que es el pielograma intravenoso o también llamado urograma intravenoso. Este va a consistir en una radiografía del sistema urinario que se va a tomar después de haber inyectado un colorante especial en la vena. Este tinte nos va a delinear los órganos en la radiografía y nos va a poder ayudar a encontrar tumores durante el tracto urinario. El pielograma retrógrado, en él se va a colocar lo que es un catéter o un tubo delgado a través de la uretra y va a llegar hacia la vejiga o inclusive hasta el uréter. Luego se va a inyectar un colorante a través del catéter para poder facilitar la observación del revestimiento de la vejiga, del uréter y de los riñones en las radiografías. La tomografía computarizada o la TAC usa rayos X para producir imágenes transversales detalladas del cuerpo. Esta nos va a proporcionar información detallada sobre el tamaño, forma y posición del tumor, al igual que una imagen de ganglios linfáticos agrandados que pueden ser debidos al cáncer que ya ha llegado a invadir. La resonancia magnética nos ayuda en las imágenes detalladas de los tejidos blandos del cuerpo y nos se enfoca en encontrar signos de que el cáncer se ha propagado fuera de la vejiga hacia otros tejidos o ganglios linfáticos adyacentes. En cuanto a la ecografía,
Eso nos va a ayudar a determinar el tamaño del cáncer de vejiga, al igual que si se fue propagando fuera de ella. La radiografía de tórax se enfoca más en la propagación de pulmones, mientras que la gamografía ósea es a la propagación a los huesos. Continuando con los patrones macroscópicos, tenemos que van a variar de una forma puramente papilar a formas nodulares o planas. Las lesiones papilares van a aparecer como excrescencias rojas elevadas de tamaño variable que van desde menos de 1 centímetro de diámetro hasta 5 centímetros de diámetro. La mayoría de los tumores papilares son de bajo grado y estos surgen de las paredes laterales y posterior en la base de la vejiga. Comenzando con los papilomas, tenemos que van a representar al 1% o menos de los tumores de vejiga y normalmente se ven en pacientes más jóvenes. Estos van a dividirse en dos: el papiloma exofítico, el cual va a surgir aislado como estructuras pequeñas de 0.5 a 2 centímetros unidas superficialmente a la mucosa por un tallo, y el papiloma invertido, el cual van a ser lesiones benignas que se curan mediante la resección y consisten en cordones anastomosados entre sí, constituidos por un urotelio anodino que se extiende hasta llegar a la lámina propia. Estos papilomas van a tener un eje central constituido por un tejido fibrovascular laxo cubierto por epitelio que es histológicamente idéntico al urotelio normal. Pasando al papiloma invertido puro, vemos un epitelio transicional que va a penetrar hacia la región profunda con células uroteliales con características normales. El papiloma exofítico, vemos formas papilares con un centro fibrovascular que van a estar revestidos por un epitelio urotelial. No van a presentar atipias y los núcleos van a estar ovoides con un citoplasma eosinofílico, y como vemos no se ven evidencias de nucleolos y ni mitosis. Pasando a las neoplasias uroteliares papilares de bajo potencial maligno, estos van a compartir características con los papilomas y las únicas diferencias van a ser su urotelio más grueso o el aumento de tamaño difuso del núcleo. Las figuras mitócticas son raras y tienden a ser mayores que los papilomas. Como podemos ver en esta imagen, vemos las formas papilares que tienen el eje central vascular y van a estar revestidas por un epitelio mucho más grueso. En esta imagen también podemos ver que todavía conserva lo que viene siendo el eje central con el epitelio engrosado, en el cual podemos ver de 10 hasta 12 capas de células uroteliales. Pasando a los carcinomas papilares uroteliales de bajo grado, estos se van a caracterizar por un aspecto ordenado tanto de su arquitectura como de la citología. Las células están homogéneamente distribuidas, es decir, que mantienen la polaridad y unidas entre sí. Hay indicios mínimos de atipia nuclear consistente en nucleolos hipercromáticos dispersos, figuras mitóticas infrecuentes predominantemente en las bases y una leve variación del tamaño y la forma del núcleo. En esta imagen podemos ver cómo todavía hay el mantenimiento de la polaridad, y vemos que hay indicios de atipia y los núcleos van a estar un poquito más agrandados y difusos. En esta imagen podemos observar las mitosis que están señaladas con la flecha. Estas por lo regular no deben de estar en esta zona porque, como ya mencioné, deben de estar en las bases. Esto significa que ya hay una neoplasia y que también se puede observar lo que viene siendo la atipia nuclear, y es decir que los núcleos se ven de diferentes tamaños y de diferentes colores. Pasando a los cánceres uroteriales papilares de alto grado, estos van a contener células con uniones imperfectas y núcleos hipercromáticos grandes. Algunas de las células van a mostrar una anaplasia franca.
Es frecuente encontrar figuras mitóticas y atipias incluidas. Va a existir desorganización y pérdida de la polaridad y tienen una incidencia mucho mayor de invasión en la capa muscular y un mayor riesgo de progresión cuando se asocian a una invasión. En esta imagen podemos ver cómo todavía se observa el eje central, se ve un vaso con inflamación, las células uroteliales ya tienen una pérdida de la polaridad, se ven desorganizadas y los núcleos se ven más grandes y hipercromáticos. Si esta imagen la vemos en un panorámico, se podría ver que ya hay una invasión de lo que viene siendo el músculo. En esta imagen también se puede ver la desorganización que hay en estos cánceres uroteliales papilares de alto grado. Pasando al carcinoma in situ, en el aspecto macroscópico vamos a ver en un área de enrojecimiento, va a tener granularidad o engrosamiento de la mucosa sin una masa intraluminal evidente. Este es multifocal y puede afectar a la mayor parte de la superficie de la vejiga y extenderse hacia los uréteres y la uretra. Sin tratamiento, el 50 al 75% de estos van a progresar a un cáncer que invade la muscular. Este carcinoma histológicamente podemos ver que se va a caracterizar por tener unas células malignas en el urotelio plano. Va a variar desde una atipia citológica de todo el espesor a células malignas dispersas en un urotelio que es normal, que a esta última posibilidad se le va a conocer como diseminación pagetoide. También se puede haber ausencia de cohesividad, lo que facilita la diseminación de las células malignas hacia la orina. En esta imagen se puede observar las células malignas dentro de lo que viene siendo el epitelio y vemos que hay una esfacelación epitelial con escasas células adheridas a la membrana basal. Y en esta otra imagen podemos ver la ausencia de cohesividad, es decir, que hay las células pagetoides van a estar separadas unas entre otras. En este cuadro se resumen los hallazgos histológicos más importantes de todos estos cánceres y como podemos ver un ejemplo, el papiloma, en cual la arquitectura de las papilas va a estar delicada, la organización celular va a estar idéntica al normal, el tamaño nuclear va a ser también idéntico al normal, la superficie nuclear también va a ser idéntica al normal, la cromatina va a estar fina, los nucleolos van a estar ausentes al igual que la mitosis y también puede haber la presencia de células paraguas uniformemente. Así sucesivamente, como ya lo he mencionado, se describen de los otros tipos de cáncer. Pasando a las complicaciones o metástasis, tenemos 4. Una de ellas va a ser la invasión. Esta se va a presentar en menos del 10% de los casos de los cánceres de bajo grado y en el 80% de los casos de los cánceres de alto grado. Otra complicación va a ser las comunicaciones fistulosas con la vagina o el recto. También la metástasis que se presenta en el 40% de los casos y que por lo regular se da hacia los ganglios linfáticos regionales. La última complicación va a ser la diseminación hematógena, la cual tiene preferencia a lo que viene siendo hígado, pulmones y médula ósea. Pasando al tratamiento, este se basa según la etapa de la que se encuentra el tumor. En la etapa 0, el tratamiento de elección va a ser una resección transuretral que se debe de seguir con una observación minuciosa mediante los estudios antes mencionados para que lleve un cierto control y evitar que haya una progresión del grado, y se agrega la terapia intravesical. En la etapa 0A, se da una dosis de quimioterapia intravesical con mitomicina dentro de un día después de la cirugía. En la etapa 0I se administra la BCG después de la cirugía y se repite el tratamiento con cada 3 a 6 meses. En la etapa 1 el tratamiento de elección va a ser una resección transuretral
y cuando hay recidiva se da otra segunda recesión transuretral varias semanas después y se agrega la BCG intravesical. En la etapa 2, el tratamiento de elección va a ser una cistectomía radical o una recesión transuretral acompañada de radiación y quimioterapia. En la etapa 3 también se da una cistectomía radical y la extirpación de los ganglios linfáticos cercanos al tumor, y también se puede acompañar de la quimioterapia no adyuvante antes de la cirugía. En la etapa 4, el tratamiento de elección va a ser una cistectomía radical, pero sin embargo cabe mencionar que esta no va a remover todo el cáncer, por lo que este tratamiento se concentra en retrasar el crecimiento y la propagación del cáncer. Si no es así, también se puede utilizar la quimioterapia acompañada de la cistectomía o radioterapia. Cuando el cáncer es recurrente, se debe de tratar de la misma manera que el tumor original o mediante una cistectomía. Pasando al pronóstico, tenemos diferentes tablas. En la primera podemos ver cómo te describe si hay progresión de grado, de estadio y la supervivencia. En el papiloma tenemos una recidiva del 0 al 8% de los casos, una progresión de grado en el 2% de los casos, la progresión de estadio es del 0% y la supervivencia es del 100%. En la neoplasia de bajo potencial maligno, la recidiva se da en el 27 al 47% de los casos, la progresión del grado se presenta en el 11% de los casos, la progresión de estadio se presenta del 0 al 4% de los casos y la supervivencia es del 93 al 100%. En el carcinoma de bajo grado, la recidiva se da del 48 al 71% de los casos y la progresión de grado se da en el 7% de los casos. Del 2 al 12% de los casos presentan una progresión de estadio y la supervivencia va a ser del 82 al 96% de los casos. El carcinoma de alto grado va a presentar en el 55 al 85% de los casos va a presentar recidiva. La progresión de grado pues no es aplicable debido a que este es el grado más alto, y la progresión de estadio se presenta del 15 al 40% con una supervivencia del 74 al 90% de los casos. La tasa relativa de supervivencia a 5 años en la etapa 0 es del 98%, del 88% en la etapa 1, en la etapa 2 el 63%, en la etapa 3 el 46% y en la etapa 4 el 15%. Muchas gracias, esto sería todo.